Respecto al olfato y las vías olfativas, hay que recalcar que si bien es cierto el olfato no es un sentido necesario para la supervivencia, mejora considerablemente la calidad de vida y te protege contra distintos peligros. A su vez, también se recalca que el olfato influye en el apetito del ser humano y también en la conducta reproductiva y territorial. Existen 6 tipos básicos de olores, que son, en primer lugar, el alcanforado, luego sigue el floral, el etéreo, el almizcleño, el pútrido y el acre. De igual manera, existe el concepto de que va a pertenecer a un sentido químico, es decir, que ante un estímulo químico va a convertirse en energía eléctrica para ser comunicado a nivel del sistema nervioso central. Su alteración se va a traducir en anosmia, que es ausencia de olfato, hiposmia, que es la disminución del sentido del olfato, disosmia, que es la distorsión del sentido del olfato, y existen una serie de situaciones, como es el caso de un traumatismo cefálico, una infección respiratoria superior, un tumor en una fosa anterior, o la exposición a sustancias químicas nocivas que van a hacer que se destruya el epitelio olfativo y me dé una alteración significativa de esta. Existen moléculas olorosas que van a ser cualquiera de los 6 tipos de olores que hemos ya mencionado, que van a estar en una fase gaseosa y van a alcanzar receptores olfativos a través de una cavidad que va a ser la cavidad nasal. Entonces, el aire entra por los orificios nasales, cruza mi cavidad nasal y pasa a mi nasofaringe. La cavidad nasal va a contener unas estructuras, esta es mi cavidad nasal, unas estructuras que se van a llamar cornetes. Algunas de las cuales estos cornetes van a estar tapizadas por un epitelio, que va a ser el epitelio olfativo. Y este epitelio va a ser el que va a contener las células receptoras olfativas. El resto de la cavidad nasal va a estar tapizada por otro tipo de epitelio, que va a ser el epitelio respiratorio. Estos cornetes van a tener una función que va a ser que van a causar turbulencias en el flujo de aire para que se establezca un acceso a una región superior a nivel de mi cavidad nasal. De igual manera, mi epitelio olfativo va a tener 3 tipos de células que podemos ver aquí. Mi célula de soporte, mi célula basal y mi célula receptora olfativa, que va a ser mi neurona aferente primaria. Acá tengo mi célula de soporte. Mi célula de soporte son células epiteliales en forma de columna, que en su borde mucoso va a tener microbiosidades y que también va a contener secreciones, gránulos de secreción a este nivel, múltiples. Mi célula basal va a encontrarse en la base del epitelio olfativo y son células madre indiferenciadas que van a dar lugar a las células receptoras olfativas, que van a ser estas de aquí a este nivel. Entonces, estas células basales van a experimentar continua mitosis, produciendo renovación continua de esta clase de células, que son las células receptoras olfativas. Como se mencionó, las células receptoras olfativas son neuronas aferentes primarias y son el sitio de unión, detección y transducción de sustancias olorosas. Las moléculas olorosas que llegan se van a unir a los receptores a nivel de los cilios. Y estos cilios se extienden en la mucosa nasal, por aquí. Los axones de las células receptoras olfativas van a abandonar el epitelio olfativo y van a viajar de una forma central hasta una estructura que se llama bulbo olfativo. Pero para llegar al bulbo olfativo, que es esta estructura de aquí, van a tener que pasar por una placa que se llama placa cribiforme, ¿no?, en la base del cráneo, y las fracturas de esta placa cribosa, cuando se fractura, desencadenan sección, o sea, corte de neuronas olfativas y me conducen a la presencia de anosmia, por ejemplo, u otros trastornos como hiposmia. Los axones de los nervios olfativos tienen una característica especial, que es que van a ser pequeños y van a ser desmielinizados.
Es decir, van a constituir uno de los tipos de fibras más chiquitos y lentos del sistema nervioso. Y para esto hay que recordar que existe una relación directamente proporcional entre la velocidad, el diámetro y la mielinización. Es decir, a más diámetro de la fibra, más velocidad, y a más mielinización, más velocidad. Por ende, como tienen poca mielinización y poco diámetro, van a tener una velocidad de conducción disminuida. Cabe recalcar que estas células receptoras olfativas que van a estar aquí van a estar en un proceso continuo de reemplazo, y este proceso se va a llamar neurogénesis continua. El siguiente punto a ver es la transducción olfativa. La transducción olfativa quiere decir que una señal química se debe convertir a una señal eléctrica, para que esta señal eléctrica pueda recién transmitirse a nivel de mi sistema nervioso central. Y existen múltiples pasos para lograr esa transducción. Primero, hay que tener en cuenta que mi molécula olorosa va a unirse a proteínas a nivel de mi receptor olfativo. Estas proteínas van a estar a nivel de los cilios de mis células receptoras olfativas, como ya se mencionó, y existen por lo menos 1000 proteínas olfativas receptoras que van a estar codificadas por genes específicos y van a estar presentes en una célula receptora olfativa diferente. Estas proteínas de los receptores olfativos se van a acoplar a una adenilciclasa por medio de una proteína G. Pero esta proteína G va a tener un nombre específico que va a ser la proteína G-olf, de olfativa. La unión de la sustancia olorosa activa la proteína G olfativa y la incrementa, y por tanto también se activa la adenilciclasa. Esta adenilciclasa tiene como función catalizar una conversión, que viene a ser la conversión de ATP a AMP cíclico. Por tanto, cuando aumentan los niveles dentro de la célula de AMP cíclico, se van a dar la apertura de canales específicos, que van a ser canales catiónicos. Y estos canales catiónicos son permeables para sodio, potasio y calcio fundamentalmente. La membrana de la célula receptora, dado esta apertura de canales catiónicos, va a despolarizarse. Y este potencial de receptor despolarizante va a situar el potencial de membrana más cerca al umbral y va a despolarizar el segmento inicial del axón del nervio olfativo. Después de toda esta serie de pasos, se van a generar potenciales de acción que se van a propagar a lo largo de axones a nivel de mi nervio olfativo hasta llegar a mi bulbo olfativo, y esto lo vamos a ver más que todo a nivel de mi vía olfativa, que lo vamos a ver posteriormente. También hay que recalcar que la codificación de los estímulos olfativos no lo podemos conocer con exactitud, ya que ¿por qué una persona diferencia el olor de una naranja, de un limón? No es algo que se conozca con exactitud, pero sí podemos establecer una serie de parámetros que han sido comprobados, que van a ser los siguientes. En primer lugar, las proteínas receptoras olfativas no están dedicadas a una sola sustancia, y cada proteína puede responder a varias de estas sustancias. En un segundo lugar, tenemos que las proteínas receptoras olfativas son selectivas, es decir, van a responder a sustancias olorosas más que a otras, y hay ciertas sustancias a las que no responden. En un tercer punto, sabemos que las diferentes proteínas receptoras olfativas muestran respuestas distintas a una misma sustancia. Por ejemplo, yo tengo una proteína receptora A que tiene una respuesta mucho más fuerte al olor de una manzana que la proteína receptora B. En un cuarto punto, tenemos que ver que la respuesta a una determinada sustancia olorosa se examina en muchos receptores y se pueden observar patrones distintos para las diferentes sustancias. Y toda esta serie de patrones distintos se van a llamar patrón de actividad entre fibras. Es decir, voy a tener una especie de mapa del olor. Y mi sistema nervioso central va a interpretar estos mapas de olor
ya sea si yo huelo una rosa, una gardenia, una persona, una comida, entre otros ejemplos. A continuación vamos a ver la vía olfativa. Ya se ha indicado, ¿no? Se ha mencionado que mis células receptoras olfativas son neuronas aferentes primarias en el sistema olfativo. Entonces, la parte que son los axones de estas células receptoras salen de mi epitelio olfativo, van a salir, acá vamos a ver, van a salir de mi epitelio olfativo y van a pasar a través de esta placa. Esos axones pasan a través de la placa cribiforme y van a establecer sinapsis con dendritas apicales de las células. No se pueden ver aquí, pero establecen sinapsis aquí con células mitrales. Acá se ve, con células mitrales que son neuronas de segundo orden. Células mitrales igual a neuronas de segundo orden. A nivel de los glomérulos, que son estas estructuras de aquí. A ese nivel, unos 1000 axones de receptores olfativos convergen en una sola célula mitral. Las células mitrales están dispuestas en una sola capa a nivel de mi bulbo olfativo, es decir, aquí, y tienen dendritas laterales, además de dendritas apicales. El bulbo olfativo contiene también, aparte de mis células mitrales, células granulares y células periglomerulares, que no se muestran en la imagen, pero que también existen. Dichos tipos de células son interneuronas inhibitorias, que van a establecer sinapsis dendrodendríticas con células mitrales vecinas. Entonces, esta información inhibitoria tiene una función bastante similar a la de las células horizontales de la retina y pueden proporcionar una inhibición lateral que afina la información proyectada hacia el sistema nervioso central. Estas células mitrales, que se ubican a nivel de mi bulbo olfativo, se proyectan hacia mis centros superiores a nivel de mi sistema nervioso central. Entonces se forma un tracto, que viene a ser el tracto olfativo, que se aproxima a nivel de mi base encefálica y que se va a dividir en dos tractos principalmente. Un tracto olfativo lateral, que va a establecer sinapsis con mi corteza olfativa primaria o mi corteza piriforme, y un tracto olfativo medial que se va a proyectar hacia una comisura, que va a ser la comisura anterior, y también se va a proyectar hacia mi bulbo olfativo contralateral. Entonces, esta serie de procesos van a determinar mi vía olfativa, desde los axones de mis células receptoras, la sinapsis de estos axones con mis células mitrales a nivel de los glomérulos en mi bulbo olfativo, así como ya se mencionó que también hay una existencia de células granulares y periglomerulares que van a ser interneuronas inhibitorias que van a tener como principal función afinar la información proyectada hacia mi sistema nervioso central, mi proyección hacia los centros del sistema nervioso central y mi formación de dos tractos, mi tracto olfativo lateral y mi tracto olfativo medial, que van a establecer sinapsis, en el caso del primer tracto con mi corteza piriforme, y mi tracto olfativo medial, que se va a proyectar hacia mi comisura anterior y mi bulbo olfativo contralateral.